Bueno, no podíamos tener mejor colofón para esta sesión que la presencia del profesor, el doctor Miguel Carbonell, que conocidísimo, valoradísimo profesor de Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional de la UNAM y abogado de enorme relevancia y enorme prestigio también en el país hermano de México. Es el segundo año que nos acompaña, es ya de esta casa, es un colega muy admirado y es un amigo muy querido. Yo le agradezco muy especialmente que haya hecho este esfuerzo de viajar hoy mismo desde Madrid acá y venir de inmediato y si siquiera pasar por el hotel para poder hablar aquí con nosotros. Gracias, Miguel, estás en tu casa y espero que vuelvas el año que viene. Encantado. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores, gracias a Juan Antonio García Amado y a Amos Grajales, que está por ahí también, y a todas y todos ustedes. Voy a intentar ser muy breve porque además si no se produciría una vulneración del derecho fundamental a la alimentación que quisiera en todo caso evitar, y porque la jornada, como ya dijo García Amado, está siendo larga. Quería compartir algunas reflexiones sobre entiendo que la mayoría son jueces, por lo que me fue comentado por el profesor García Amado, sobre la administración de justicia vista desde la óptica de quien ejerce la docencia y de quien ejerce la profesión también, digamos, desde la óptica del profesor y del abogado. Y empezaré señalando una obviedad, pero que vale la pena quizá recordar. En este proceso al que hacía referencia Marina Gascón de la racionalización de la prueba, hay también un esfuerzo importante en las últimas décadas, diría, sobre la racionalización del proceso judicial. Una nueva perspectiva del proceso judicial que tiene que ver con algo que quizá no sea tan nuevo, pero han aportado nuevas reflexiones autores como Michele Tarufo, por ejemplo, o en su propio ámbito Luigi Ferrajoli, en los primeros capítulos de Derecho y Razón, sobre el proceso como búsqueda de la verdad. Ni me da tiempo ni me atrevería a entrar a la discusión sobre qué tipo de verdad, cuántas verdades hay, esta disputa que es una disputa que tiene su origen, y Marina Gascón lo ha escrito bastante bien en el libro de los hechos en el derecho, que tiene su origen en una disputa más en el ámbito de la lógica que del derecho, sobre la verdad como correspondencia, todo este debate, pero ciertamente hay ahí un primer objetivo del proceso judicial como búsqueda de la verdad, pero también como algo más, también como un espacio de garantía de derechos fundamentales, que es lo que hace y obliga, creo, y esto es algo en lo que nunca hay que dejar de insistir, en principios tan básicos como el principio de nulidad de la prueba ilícitamente obtenida. Me parece que en esta visión del proceso judicial, en una visión moderna, en una visión garantista, en una visión racional del proceso judicial, tenemos que insistir en la búsqueda de la verdad, sí, pero también en el proceso judicial como espacio de garantía y defensa de los derechos fundamentales, en contra a veces incluso de la intuición o de la opinión pública. Cuando de repente los abogados tenemos que invocar el principio de nulidad de prueba ilícitamente obtenida porque la policía entró en un domicilio sin contar con una orden judicial de registro, sin una orden judicial de cateo, la gente dice, ¿pero encontraron droga adentro o no encontraron droga? ¿Pero encontraron armas o no encontraron armas? Sí, pero no había orden judicial. Sí, bueno, pero las armas estaban, no vas a tomar en cuenta las armas. No voy a tomar en cuenta las armas. Y esto hay que defenderlo una y otra vez en el ámbito de las discusiones jurídicas y también en el ámbito, por supuesto, de la opinión pública. Pero hay y esto lo explica muy bien Tarufo también en varios de sus libros. Y hay una tercera visión del proceso judicial como, lo diría de esta manera muy sintética, como espacio de resolución de problemas sociales. Es decir, la búsqueda en el entorno de la jurisdicción, no necesariamente ni exclusivamente en el proceso mismo, pero en el entorno de la jurisdicción, la búsqueda de ver cómo resolvemos problemas concretos y específicos. Y ahí se han dado una serie de figuras a través de distintas reformas procesales en América Latina que tienen que ver con el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, que tienen que ver con procedimientos abreviados, con espacios de negociación que no sé si sean, quizá no, incluso del todo aceptables para una teoría garantista. Pienso en Derecho y Razón de Ferrajoli, no sé si tengan demasiado espacio, pero que yo sí me atrevo a defender esta idea de los procedimientos abreviados, de los mecanismos alternativos, etcétera,
Porque me parece que objetivamente, y no podemos prescindir tampoco de una mirada a la realidad, objetivamente los sistemas judiciales, al menos en América Latina, y sé que en España tienen sus propios problemas de retraso judicial, y particularmente en el Tribunal Supremo, pero en América Latina los sistemas judiciales están absolutamente superados por el número de causas que tienen que resolver, y no hay forma institucional ninguna, creo yo, o muy acotado, de resolver a esta carga tan absolutamente abrumadora para el aparato judicial. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en buena lógica, dice Marina Gascón, bueno, reforcemos la motivación, cuidado con una buena motivación, racionalicemos la motivación, pensemos si el precedente es aplicable o no es aplicable, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Sí, pero en un contexto de sobresaturación judicial es muy complicado de hacer, es muy complicado. Entonces, nos podemos poner muy exigentes con los jueces, está bien, pero también creo que tenemos que generar espacios que permitan ir despresurizando el ejercicio de la función judicial. Y en este sentido, garantizando, por supuesto, siempre u observando la tutela de los derechos de las partes débiles, porque lo malo de procesos de mediación o de procesos de negociación es que siempre hay partes débiles, o sea, que no se negocia desde un plano de absoluta igualdad. Hay que cuidar esto y hay que procurarlo, pero sí abrir esos espacios, viendo al proceso judicial también como una forma de ir resolviendo problemas. Yo siempre en clase les pongo este ejemplo a mis alumnos. Cuando me toca ir a audiencias en la jurisdicción laboral mexicana, no es exageración, esto es literalmente así. Imagínense ustedes un banco, una sucursal bancaria con cajeros, gente que te está recibiendo el dinero, que te está cambiando un cheque, en fin. Allá le llamamos Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la jurisdicción laboral, así se denomina. En una sola junta, que equivaldría a un juzgado, 15 cajeros en una línea, así. Con un espacio, no exagero, de este tamaño, vidrios en medio, un vidrio separando a un cajero de otro cajero, digámoslo así, que son secretarios judiciales, y los abogados de las partes, los dos abogados a la vez, simultáneamente, pues atendiendo la audiencia y desahogando la audiencia. 15 a la vez. Y es un contacto muy íntimo, diría, no sé si, bueno, es un contacto muy íntimo con la contraparte, porque literalmente estás sudando a su lado. Y te estás enterando también de la audiencia de al lado, porque no hay manera de que no te enteres, vaya. Y esto es todos los días, en todas las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, materia laboral, materia civil, materia familiar, por ejemplo. La jurisdicción más saturada en México es la materia precisamente familiar. 700,000 procedimientos judiciales cada año nuevos, de ingreso nuevo, en jurisdicción familiar en México. Entonces tenemos que abrir este espacio y tenemos que tener esta concepción del proceso judicial, creo que de manera muy importante. Otro punto, digamos, para ir así como avanzando de manera telegráfica, otro punto que tenemos que cuidar, y lo tenemos que cuidar desde luego en la práctica, pero antes que en la práctica, en las escuelas y facultades de Derecho, tiene que ver con la prueba testimonial. Hay un libro fantástico que publicó la editorial Trota, seguramente por recomendación de Perfecto Andrés, de una psicóloga forense de Madrid que se llama Margarita Dijes, sobre psicología del testimonio. Lo recomiendo de manera absoluta. Me parece que es una obra genial para entender esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que me da la impresión que en las escuelas y facultades de Derecho se enseña la prueba testimonial con una cierta ingenuidad, con una cierta ligereza. Y entonces se dice, bueno, en el artículo no sé cuántos de la ley de enjuiciamiento civil o de la ley de enjuiciamiento penal de España, está la prueba testimonial, en el artículo no sé qué, y entonces... Sí, pero ¿qué pasa con la psicología del testimonio? No con la dogmática, no con los artículos, con la ley, con los precedentes, etcétera, de la prueba testimonial, sino con la psicología del testimonio. En el libro de Margarita Dijes, por ejemplo, se estudian aspectos como el impacto de la edad del testigo en la confiabilidad del testimonio, como, por ejemplo, en casos de abuso sexual infantil, el niño, pensemos en un niño de 6 años, en un niño de 8 años, bueno, a lo mejor 8 años ya no, pero digamos 4, 5, 6 años, tiene muy difusa la frontera entre realidad y fantasía. O sea, en la imaginación del niño, qué pasó y qué no pasó, etcétera.
Pensemos, por ejemplo, lo narra Margarita Dijes también en el libro, cómo el adulto mayor tiene memoria de largo plazo, pero no tiene memoria de corto plazo. Si tú le dices a tu abuelito, oye, abuelito, cuéntame cómo conociste a mi abuelita. Espera, te cuenta una historia detalladísima, se acuerda cómo iban vestidos ese día, exactamente qué le dijo, qué no le dijo. Oye, abuelito, ¿te acuerdas cuando fuimos hace 2 días a comer? No. Bueno, entonces ahí hay algunos elementos importantes y esto hay que tomarlo en cuenta también, por ejemplo, los defectos de la memoria. Esta idea de que la memoria es una suerte de espejo, una suerte de reflejo en donde llega el testigo a la audiencia y el testigo narra con una fidelidad y de manera absolutamente precisa y exacta lo que pasó. Margarita Dijes en el libro dice, esto no se corresponde con ninguna posibilidad real de ningún ser humano, ni Funes el Memorioso, el famoso personaje de Borges, tendría esta capacidad. Bueno, él sí, pero en la literatura solamente. Pero nadie tiene esa capacidad. Ninguno de nosotros tenemos capacidad de percibir exactamente lo que está pasando a nuestro alrededor en este momento. Ahora, cuando te dicen en el ámbito judicial, ve y nárralo, y la audiencia puede tener lugar, por ejemplo, 2 años después, la verdad es que esto son cosas de las que hay que dar cuenta y me parece que en ese sentido el estudio en el ámbito de la práctica testimonial de la psicología del testimonio es absolutamente imprescindible en las escuelas y facultades de Derecho y por supuesto en la práctica. La prueba testimonial que da lugar a un intenso debate, y no voy a decir nada porque aquí está Pablo de Lora, que además les recomiendo también el libro que acaba de publicar, que es absolutamente brillante. Me lo encontré en la estación de tren y le dije que lo estoy leyendo, no lo he terminado, pero lo estoy leyendo en estos días, que se titula Lo sexual es político y jurídico. Lo sexual es político y jurídico, que es una obra fantástica de Pablo, pero lo decía a propósito de un tema que toca Pablo en el libro y que está inmerso en la problemática de la prueba testimonial, que tiene que ver con el umbral probatorio en delitos sexuales. Es decir, esta idea de hay que creerle a la víctima. Muchas de las manifestaciones que hubo en contra de la sentencia del tribunal, no me sé la organización judicial española, pero creo que era Tribunal Superior de Navarra, puede ser, o Tribunal Audiencia Provincial de Navarra, en fin, la de segunda instancia, digamos, del caso La Manada. Vi algunas pancartas en las manifestaciones que decían, yo sí le creo, yo sí le creo. Bueno, sí, o algunos que decían, no, yo no le creo. Sí, pero es que no nos podemos quedar con eso. Entiendo que son delitos de realización oculta y que tienen su propia dinámica de hechos, pero ¿cuál es el umbral aceptable? No me quedó claro, no sé si está aquí el profesor Bonorino, que no estaba por aquí, o tuvo que ser, pero al final no tuve claro en su exposición si hablaba en contra de la perspectiva de género o a favor de la perspectiva de género. Yo quiero decirles, bueno, a ver, sin entrar en ninguna polémica, pero yo quiero decirles que yo estoy absolutamente a favor de la perspectiva de género en la Administración de Justicia. Creo que es una herramienta que nos puede servir para enriquecer ciertas discusiones. Lo que sí, estoy a favor del uso correcto de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es un concepto jurídico indeterminado. ¿Sí? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son sus contornos? ¿Cuál es exactamente su perímetro? ¿Qué significa? Pues no nos lo dicen los protocolos. Por ahí alguien mencionaba que había protocolos en algún país. En México también tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género. No lo dicen, pero pues los abogados tenemos que trabajar con conceptos jurídicos indeterminados. El interés superior de la infancia, el interés superior del niño, del artículo 4 de la Convención de ONU de Derechos, es un concepto jurídico indeterminado. En alguna medida la libertad de expresión es un concepto jurídico indeterminado. La libertad asociativa también, el debido proceso, que pues son conceptos jurídicos indeterminados. Tenemos que aprender a trabajar con ellos. Lo que sí es que hay que usarlos bien. Podríamos poner muchísimos ejemplos de sentencias absolutamente disparatadas, donde toman el concepto de perspectiva de género y sin mayor motivación llegan a tal conclusión, como pasaba en los años 90 cuando llega Derecho y Razón a México, por ejemplo, y los jueces estaban deslumbrados por la lectura de Derecho y Razón de Ferrajoli, decían, desde una óptica, esa era la motivación de la sentencia, desde una óptica garantista corresponde resolver así. ¿Qué artículo? ¿Qué norma? No, era una óptica garantista. Oye, esto...
yo creo que tampoco se puede llegar. Pero la perspectiva de género, desde luego, lo que sí estoy convencido es que enriquece la discusión jurídica y se puede utilizar. Una tercera pincelada, y aquí voy a ser muy cuidadoso porque de nuevo está Marina Gascón, que ha escrito muchísimo y muy bien sobre este punto, la prueba pericial. Es decir, si nosotros tenemos, yo por lo menos, que lo reconozco, tengo ciertas precauciones o cierta desconfianza con la prueba testimonial, que es la prueba que se usa comúnmente en la mayor parte de jurisdicciones de América Latina. Bueno, y si no confiamos en el testigo, porque los testigos mienten, los testigos se alquilan, los testigos se venden, o sencillamente el testigo de buena fe tiene mala memoria, lo sustituimos ¿por qué? Pues en la medida de lo posible, por la prueba pericial. Y aquí, por ejemplo, tanto Marina como Carmen Vázquez, por ejemplo, y otros autores han escrito y han reflexionado sobre el famoso test d'Aubert. Este test que en 1993 crea la Corte Suprema de Estados Unidos y que creo que nos lanza dos mensajes importantes. ¿Por qué creo que es relevante para personas que están en el ámbito de la administración de justicia leer d'Aubert? Porque d'Aubert nos alerta, nos llama la atención, nos pone un semáforo amarillo respecto a la mala ciencia, al mal conocimiento. Es decir, puede haber, no todo es ciencia, puede haber mala ciencia, puede haber mal conocimiento científico o malas explicaciones científicas o malas metodologías científicas, y el proceso judicial se debe precaver frente a ellas, se debe tener cierta precaución. Y el segundo mensaje importante de d'Aubert es esta expresión que usa la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el papel del juez como gatekeeper, como la traducción, no sé, quizá literal, ¿no? Sería una suerte de portero, una suerte de filtro en la puerta. Es el que cuida la puerta, el juez como el que cuida la puerta de entrada al proceso judicial de esta información que no sea científicamente sólida o bien fundamentada o que resulte adecuada en términos del planteamiento metodológico usado para el dictamen pericial. Y en este punto, además de sugerir, por supuesto, la lectura de d'Aubert si pueden directamente a través del inglés y de la trilogía d'Aubert, porque son 3 casos, 93, 95, 97 de la Corte Suprema, el caso Joyner también, o el caso Carmichael, por ejemplo, o los textos de Marina Gascón o Carmen Vázquez. La sugerencia que les tengo aquí es que con d'Aubert o sin d'Aubert, como sea, pero en temas de prueba pericial, creo que los abogados tenemos que tener una actitud mucho más proactiva y sin intentar sustituir al conocimiento experto, porque eso creo que nunca vamos a ser capaces, sí por lo menos asomarnos mínimamente a las áreas de conocimiento científico, de conocimiento experto, para tener algunas herramientas, algunos conocimientos mínimos que nos permitan discutir con los peritos. Pero yo he visto en algunas sentencias en México que los jueces se rinden frente al peritaje. Oiga, pero ¿usted qué opina, su señoría? No, ya lo dijo el perito. Sí, bueno, pero ¿cuál es su criterio? ¿Le parece bien el perito? Si hay peritaje, ya no hay más que discutir. Ya lo dijo el perito. La verdad es que esta es una actitud en exceso deferente hacia la prueba científica. Insisto, nunca vamos a poder sustituir ese conocimiento experto. Hay que hacer un esfuerzo mínimamente. La Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos publicó un manual en 1998 en donde compendiaba algunos saberes científicos aplicables a materia jurídica de manera muy didáctica, de manera muy pedagógica. Es un libro, un libro largo, tendrá unas 600, 700 páginas, pero compendiaba una serie de conocimientos en áreas científicas que son recurrentes en la discusión jurídica y le daba herramientas para poder discutir en ellas a los abogados con los peritos. Porque si no, de otra manera, pues digamos, oye, pues si ya hay prueba pericial, pues dejemos cualquier discusión jurídica a un lado. Yo creo que no. Yo creo que hay que entrarle y hay que entrarle bien y con conocimientos. Una cuarta pincelada, voy deprisa para no alargar más esto, pero una cuarta pincelada tiene que ver con la prueba indiciaria, la prueba de los indicios. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo pongo en un auditorio de personas que venimos de América Latina, muchos de nosotros? Porque nuestras capacidades de investigación policíaca, por ejemplo, en nuestros países de América Latina no son demasiado buenas. ¿Qué quiero decir? No hay un FBI, no hay un Scotland Yard,
no sé de qué país venga, pero me imagino que en todos estamos más o menos igual. Y llegas o la fiscalía llega con un material probatorio al proceso de relativa baja calidad, sea al proceso penal o otro tipo de procesos. Y muchas veces el juez va construyendo su argumentación jurídica con base en la prueba indiciaria. Aquí mi sugerencia sería esta. Yo creo que hay veces que no tienes más que indicios y tienes que trabajar con ellos. Y la recomendación sería trabajar bien con ellos. Para lo cual me parece que es útil o que puede ser interesante para ustedes recordar que para que los indicios sean de calidad, porque hay indicios de todo tipo naturalmente, deben reunir al menos los siguientes 4 requisitos. Hay 4 requisitos que un indicio de calidad debería de lograr o debería de tener. El primero es que los indicios tienen que estar acreditados mediante prueba directa. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a utilizar como indicio, pero siempre el año pasado lo puse como ejemplo también, perdóname, pero si nosotros vamos a utilizar como indicio en una acusación penal en contra del profesor García Amado, el hecho de que estuvo en la escena de los hechos porque en esta botella están sus huellas, y eso es un indicio de que si estuvo en la escena de los hechos, existió la posibilidad de que hubiera cometido la conducta que se le está imputando, ¿cómo vamos a comprobar que están las huellas del profesor García Amado en esta botella? Con una prueba, es así, directa, una pericial dactiloscópica. Entonces, ese es el primer requisito, el indicio acreditado mediante prueba directa. Segundo, los indicios tienen que ser plurales. Tiene que haber varios indicios, ¿no? Con un solo indicio, un indicio aislado, etcétera, no se construye una buena calidad argumentativa utilizando prueba indiciaria. Tercero, los indicios tienen que ser concomitantes, concomitantes al hecho que se está analizando, que se está discutiendo. Entiendo la concomitancia como la relación material y directa, con los hechos bajo análisis, los hechos bajo discusión. El tercer requisito, la concomitancia. Y el cuarto y último requisito, y es una lista no exhaustiva, sino mínima, la pueden enriquecer tanto como quieran, pero parece que estos son los 4 indispensables, tienen los indicios que estar correlacionados. Esto significa que los indicios permitan en la argumentación judicial construir, si quisiéramos ponerle una etiqueta o un único concepto, un sistema argumentativo. Tienen que construir un sistema argumentativo, tienen que ir generando una especie de conjunto lo más armónico posible para llegar a una determinada solución. Una quinta pincelada tiene que ver con un tema que apuntaré porque daría en sí mismo para otra conversación mucho más larga, pero ni es el momento, ni la hora, por supuesto, ni el lugar, pero que cada vez veo que tenemos que dar mejores respuestas y no las encuentro, que tiene que ver con prueba electrónica o con prueba digital. ¿Qué quiero decir con esto? El profesor García Amado, que también está en redes sociales y además es un tuitero intenso, lo sabe muy bien, pero una parte de nuestras vidas, de la vida de la mayor parte de nosotros, transcurre en medios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Vas a reservar un hotel para las vacaciones, pues te metes a internet y das tu número de tarjeta, consultas tu saldo bancario en el teléfono móvil o tienes una identidad en Twitter, ¿no? Juan Antonio García Amado, @ no sé qué. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa si de repente te llega una amenaza a tu inbox de Facebook? ¿Qué pasa si hay una sustitución de identidad en redes sociales? Que nos ha pasado a muchos de nosotros. Yo de repente me dicen, oye, tienes como 3 perfiles en Facebook. No, solamente tengo uno. Los demás son falsos. Pero hay gente que pone mi foto, pone mi nombre, sube información y cosas que parecen verosímiles. Cualquiera podría decir, oye, pues yo creo que sí lo subió Miguel Carvajal. Pues no tengo ni idea de quién abrió ese perfil. No sé quién lo administra. De repente alguno se pasa y dice alguna crítica contra el gobierno que yo no sostendría o que no la sostendría. Y ahí está. Eso debe tener alguna consecuencia jurídica. ¿Cómo lo introducimos? O piensen, por ejemplo, en toda esa nueva área de desarrollo tecnológico muy lucrativa que tiene que ver con el llamado cómputo en la nube. Antes íbamos a una empresa y decíamos, oye, ¿dónde está el archivo? No, aquí en este cuarto. Y un cuarto lleno de cajas y papeles y el archivo muerto y el archivo no sé qué. Hoy las empresas ya no tienen esos archivos, todo está en la nube. ¿Qué es la nube? ¿Dónde está? ¿Qué pasa si hay, como ha habido tantos, que diría
si te roban datos. Bueno, en México le ha pasado a despachos de abogados. Despachos de abogados que suben la información de sus clientes en la nube y la contraparte, es decir, el abogado de la contraparte contrata a un hacker para que se introduzca en el sistema informático del despacho de la parte contraria y baje información que puede tener relevancia procesal o por lo menos para ver cómo están los documentos, etc. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo debe de responder el derecho en términos probatorios y cómo se introduce esa información al proceso? Imaginen que nos llega, igual, lo pongo en el punto más sencillo, una amenaza al WhatsApp. ¿Qué hago? Voy con el fiscal y le digo, mire, este es mi teléfono, aquí hay una amenaza de un señor, Juan Antonio García Amado, que dice que no sé qué, que si no termino me mata, que no sé. ¿Qué hago? ¿Y la fiscalía qué hace? Le toma una foto al teléfono, da fe, hay una fe de hechos del teléfono. ¿Cómo sabemos que este mensaje provino efectivamente del profesor García Amado y no de alguien que sustituyó su identidad o de alguien que le pidió, oye, déjame tu móvil porque tengo ahora que hacer una llamada urgente, ¿verdad? No sé. O sea, no tengo respuestas. Se los planteo nada más para que lo consideremos. Pero ciertamente cada vez esto va a más. Esto va a más, porque cada vez más de nuestra existencia tiene que ver con el ámbito digital. Y la última reflexión que hago sobre este tema probatorio y prácticamente la penúltima de mi intervención, para no alargar mucho esto, tiene que ver con un concepto que se usa mucho y sobre el cual en el ámbito de América Latina, por lo menos, creo que hemos reflexionado de manera todavía insuficiente. El concepto de duda razonable. Creo que la mayor parte de países de nuestro ámbito, la duda razonable está reconocida como el estándar probatorio que hay que superar en materia penal para poder llegar a una sentencia condenatoria, pero de lo que no está, en eso estamos de acuerdo, y creo que ahí no está la discusión. La discusión está en qué significa la duda razonable. Y en el modelo de construcción racional, o en el modelo racionalista de la prueba, creo que la duda razonable no puede ser algo así, no debe ser algo así como una intuición judicial, ni tiene que estar ni mínimamente cercano de ese modelo antiguo, creo yo, pernicioso, en fin, cada quien tendrá su propia visión sobre esto, que se llama la íntima convicción del juez. Creo que, al contrario, la duda razonable solamente para ser legítima, digamos, para ser válida, solamente puede tener su origen en las pruebas disponibles. Y si esto es así, si ustedes aceptan este punto, la duda razonable tiene que estar sujeta a demostración. Y no es que el juez cuando estaba esa mañana, ¿verdad? En México le llamamos la regadera, la ducha. En España, cuando estaba en la ducha dijo, ¿y habrá cometido los hechos o no los habrá cometido? O cuando se fue a dormir dijo, ¿y cómo voy a dictar la sentencia mañana cuando tenga...? No, eso no es la duda razonable. La duda razonable es la duda basada en la razón extraída de las pruebas, la razón demostrable, la razón, en síntesis, argumentable. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes en 3 minutos tiene que ver con porque a mí me preocupa mucho el tema de la enseñanza del derecho, con una laguna, digamos así, en la enseñanza, que tiene que ver con los procesos de toma de decisión. Es decir, me parece que en la enseñanza del derecho le enseñamos a los alumnos que los procesos de decisión son algo así como naturales, como que casi cae todo en cascada. Y en la práctica la verdad es que uno tiene enormes dilemas. Por ejemplo, el manejo de contexto de incertidumbre. El premio Nobel de Economía en el año 2012 lo dieron a un psicólogo. Un psicólogo ganó un premio Nobel. Sí, un psicólogo ganó un premio Nobel de Economía. No un economista, Daniel Kahneman. ¿Y por qué ganó un psicólogo el premio Nobel de Economía? Porque Daniel Kahneman estudió precisamente toda un área de psicología de las decisiones, etcétera, que en algunos de sus puntos toca los llamados sesgos cognitivos y el manejo de áreas de incertidumbre para tomar buenas decisiones. ¿Por qué cito a Daniel Kahneman? Y hay un libro que sintetiza muy bien esto, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Creo que lo publicó en España Debate, o Libros de Bolsillo, o algo así. Porque nosotros como abogados manejamos ese mismo contexto de incertidumbre. Cuando se nos presenta por parte de un cliente una consulta en el despacho y tú dices,
a ver, bueno, vamos a atender el caso, firmas el contrato de representación, determinas los honorarios, en fin, lo que hacemos tradicionalmente. Y hay un momento en donde el cliente, casi siempre el cliente en algún momento te dice, bueno abogado, pero sí vamos a ganar, ¿verdad? O sea, saldremos bien, ¿no? De este caso. Y ahí es donde tú, bueno, aquí estamos puros profesionales del derecho, lo podemos decir con todas sus letras, donde hay abogados que se pasan un poco de listos y dicen, por supuesto, esto es pan comido, esto. Vean qué abogado tiene, no hay más que hablar. Esto está resuelto y además resuelto rápido y resuelto bien. La verdad es que uno no sabe. Esa es la verdad. O sea, una cosa es lo que tú le dices al cliente para que el cliente se vaya tranquilo, te deposite temprano al día siguiente, ¿no? el adelanto, todo está muy bien. La verdad es que no tienes ni idea. Y no tienes ni idea porque no puedes tener más que alguna idea, pero muy contingente, en el sentido de que, uno, no sabes a qué juzgado va a caer tu asunto. Tú ingresas mañana la demanda, a qué juzgado va a caer, cuál es el turno que toca. Segundo, pues tampoco, derivado que no sabes a qué juzgado, cuál es el estilo judicial. Ya saben que hay estilos judiciales absolutamente diversos y por eso creo que el tema del precedente que planteó María Gascón es tan importante. Porque de repente hay jueces que sí, ¿no? O sea, absoluta credibilidad a la prueba testimonial, hay otros que dicen, no, a ningún testigo le creo nada, no importa lo que diga, si no hay peritaje no resuelvo. Bueno, hay estilos judiciales y en ese sentido manejamos una serie de contextos de incertidumbre. Ahora, en este contexto, que esto no lo podemos evitar porque es algo ya dado, podemos aprender en la carrera o en el posgrado, en fin, en la escuela, a tomar decisiones más racionales. Yo creo que sí. Yo creo que hay técnicas. Hay técnicas de manejo de incertidumbre. Hay técnicas para evitar sesgos cognitivos. Hay técnicas, por ejemplo, un sesgo cognitivo que demuestra Daniel Kahneman con muchísimos experimentos prácticos es que las personas responden prácticamente de manera automática cuando escuchan la palabra gratis o gratuito. Uf, oye, esto es gratis. Bueno, pues debe ser buenísimo, ¿no? O sea, enseguida te interesa. Y la verdad es que cometes muchos errores. El ejemplo que pone Kahneman, uno de los ejemplos que pone Kahneman en su libro es cuando los museos dicen los domingos la entrada es gratuita. Tú dices, oye, pues esto es genial. Los domingos voy al museo y no pago, esto es fantástico. Sí, vas al museo y hay una cola enorme para entrar, no puedes disfrutar los cuadros, que es para lo que vas a los museos, evidentemente, etc. Pero te ahorraste los 12 euros que cuestan los jueves. ¿Te convino? ¿Tomaste una buena decisión? Evidentemente no. Pero ese es un sesgo cognitivo, irse por lo gratuito. Entonces, creo que hay que valorar esos procesos de toma de decisión. Y en ese mismo aspecto, otra cosa que tampoco nos cuentan en la enseñanza del derecho y que es importante es la evaluación de costos. La evaluación de costos. ¿Cuánto cuesta? No solamente cuánto cuesta lo más inmediato, que es lo económico. ¿Cuánto cuesta contratar un abogado? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué gastos genera la producción de prueba, etcétera? Sino también algo que está quizá un poco más oculto, pero que me parece del todo relevante, los costos psicológicos. Los costos psicológicos. Los que hemos llevado asuntos de derecho de familia, por ejemplo, sabemos el enorme costo psicológico que se paga. La enorme incertidumbre de tener, por ejemplo, una pensión de alimentos provisional o un régimen de visita con los hijos provisional. La enorme incertidumbre de no saber qué va a pasar, etc. Yo creo que también son cosas que hay que ir valorando. Y bueno, yo termino con esto. Yo creo que, conversando con Atienza hace unos días en Alicante y con García Amado aquí mismo el año pasado y en otros lugares donde hemos estado, este es mi último punto, hay como una corriente de opinión en América Latina que piden que en la enseñanza del derecho todo sea práctico. No, a ver, lo que cuenta es la práctica, no sé, la práctica. Yo creo que esa diferencia entre teoría y práctica está mal planteada. Yo creo que la teoría, la formación teórica de los juristas es absolutamente indispensable. Y si quieren ver un ejemplo que creo yo que no es insuperable, ¿no? Es un ejemplo que lo voy a poner y creo que es difícil de refutar, o imposible de refutar. Perfecto, Andrés Ibáñez. Aquí está. La formación teórica de un juez excepcional, de un juez brillante. Yo digo, no sé si me paso, pero en fin, yo digo que es el mejor juez de España, o que fue el mejor juez de España. Eso es lo que yo digo.
Ah, del mundo. Bueno, Juan García Amado dice que del mundo, pero por lo menos de España. En esos, por lo menos de España. O sea, perfecto Andrés Ibáñez, que tiene una sólida formación teórica. Entonces, se los digo para que no incurran, bueno, si quieren, o como sugerencia, que no incurran en este equívoco. La diferencia no es entre teoría y práctica. La diferencia es entre buena teoría y mala teoría. Eso es lo que cuenta y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Lo que no hay que hacer es perder ni un minuto con la mala teoría. Ahora, que la buena teoría es absolutamente útil y es lo mejor que podemos tener para ejercer en la tarea que cada quien tenga, por supuesto, en la práctica, de eso que no les quepa ninguna duda. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna preguntita sí que hay que hacer? Gracias, Miguel, por el esfuerzo, un poco el tiempo para concentrar tantos temas interesantes de un modo tan claro. Primera pregunta. Nos damos un ratito, nos damos 10 minutos y 11 incluso y cumplimos con el propósito de comer, almorzar a las 3. Usted va 2, 3. Comenzamos. Doctor Carbonell, yo vengo de México, gusto saludarlo. Traje mi código para poder hacer algunas preguntas. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de su entrada en vigor, lo veíamos los postulantes que allá en México se llaman inmigrantes, como una creación muy indispensable y muy moderna. La primera pregunta que tengo al respecto es si en el procedimiento existe igualdad de armas entre las partes, tanto del fiscal como de la defensa. ¿Por qué el legislador le otorgó la solicitud de procedimiento abreviado a la Fiscalía única y exclusivamente? La segunda, ¿por qué para efectos de determinar el auto de vinculación se va con la situación de que no se requiere un dato de prueba para poder fundarlo y motivarlo? La última es para efectos de apoyo de memoria o para evidenciar contradicciones. El artículo 376 del Código Procesal respectivo no especifica la técnica o la mecánica para efectos de poder solicitar al testigo o al perito algún elemento para evidenciar la contradicción o el resto de memoria. Entonces, si no existe el postulante, ¿de qué forma podrá llevar a cabo al testigo o al perito en buen término para que le podamos en un momento dado refrescar esa memoria? Esto. Gracias. ¿Te parece que acumulemos o...? Sí. La segunda pregunta, acá, Esteban Carbonell. Bueno, dentro de la estructura de la decisión judicial, ¿considera usted en qué casos debe el juez apartarse de la sana crítica o siempre la debe usar en el caso concreto? Excelente, gracias por la brevedad. No se puede hacer mejor en ese sentido. Por favor. Hablando un poco de la prueba prohibida, ¿no? Bueno, existe un precepto constitucional que establece de que ninguna autoridad judicial podrá fundar su resolución en pruebas prohibidas o en vulneración o que hayan sido obtenidas vulnerando lo que son los derechos fundamentales y las garantías de las convenciones, tratados y la Constitución y las leyes. Ahora bien, dentro de lo que son las teorías de las pruebas desarrolladas por la doctrina norteamericana, tenemos el fair play, el juego limpio, ¿no es cierto? Sí. En el cual está la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, en el cual, por ejemplo, cuando se llega a obtener una información basándose en un mecanismo que está prohibido, como el pinchazo de los teléfonos en aquellas legislaciones que lo prohíben, por decir, una transacción de droga,
y bueno, se llega a realizar el operativo basada en esa información prohibida. La prueba material que vendría a ser la droga, en este caso constituiría una prueba prohibida basada en la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero también hay otra teoría, que es la teoría del hallazgo inevitable, que viene a ser la contraposición a la primera, en el cual cuando de repente mediante un mecanismo que no está establecido en la norma se llega a obtener una prueba de manera inevitable. Se dan en muchos casos donde, por ejemplo, se llega a tramitar una orden judicial para un allanamiento en un inmueble para poder obtener algún tipo de elementos probatorios, por ejemplo, por un tema relacionado con narcotráfico, pero resulta que no encuentran ni un gramo de droga en el inmueble al cual se ha ordenado judicialmente el allanamiento. Pero sin embargo se encuentra prueba de otro tipo de delito. El objeto procesal ya se sustrajo. Pero aquí viene, ¿no? la duda, ¿no? ¿Qué hacemos para poder, o en el caso de los titulares de la persecución penal, qué harían para hacer prevalecer esa prueba que ha sido obtenida con un medio que tal vez no es el formalmente admitido, formalmente establecido? Estamos frente a una verdad material que se contrapone a la verdad formal, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros hemos desarrollado en Bolivia bastante jurisprudencia que establece la supremacía de la verdad material frente a la formal. Y en ese sentido, en un camino, y con esto cierro, en un camino de formalizar lo que es el proceso judicial sin dejar de lado el debido proceso como garantía que debe primar. Entonces, ¿cuál sería la salida que podríamos llevar para solucionar este tema? Está muy clara la importante cuestión. Muchas gracias. Última. Bien, vamos a ver. Doctor Carbonell, para ser breve, primero la pregunta y luego un pequeño planteamiento. La pregunta es qué dirección debería tomar la teoría de la legislación o la técnica legislativa respecto de los asuntos que ha comentado sobre las evidencias electrónicas. Y ahora digamos lo que tiene que ver con las evidencias electrónicas. Todo lo que es clonable en informática se puede falsificar. Si usted tiene un teléfono móvil se puede falsificar una tarjeta, se puede hacer una clonación y se puede enviar mensajes en su nombre. En Internet es exactamente igual. Entonces, claro, la firma electrónica, eso que firmamos cuando recogemos al lado de un ramo de flores, ya no firmamos en un papelito, ya firmamos en un dactáfono. Todo eso se puede clonar. Entonces, claro, la prueba es inexistente, todo puede estar falsificado. No hay una forma, ni por ingeniería inversa, ni por informática forense, no se puede demostrar ni que ha sido ni que no ha sido. ¿Cuál es la posición que tiene que tener el legislador de cualquier parte del planeta? Está muy claro, muchas gracias. Bueno, Miguel. Bueno, brevemente, para mi compatriota de México, bueno, son temas muy mexicanos, muy vinculados al Código Nacional. No quisiera abusar de los demás, que a lo mejor no están tan familiarizados con este debate. Lo único que le diré es que precisamente la facultad de solicitar el procedimiento abreviado se le da únicamente a la Fiscalía, de manera equivocada desde mi punto de vista, por esa concepción antigua del proceso, no viendo al proceso como un espacio de resolución en donde el imputado tenga acceso a cualquier tipo de vía planteada. Si la ley plantea el procedimiento abreviado, pues que cualquiera de las partes lo puedan solicitar y en todo caso que esté sujeto a control judicial. Respecto al auto de vinculación sin datos, no es exactamente, lo que dice el código no es sin datos de prueba, sino con un estándar probatorio atenuado, porque la idea de la reforma constitucional en materia penal del 2008 era que como ya no iba a haber prisión preventiva como medida cautelar o mínimamente en casos muy delimitados, no tenía ningún problema, no suponía ningún problema práctico para una persona que lo vincularan a proceso, puesto que no iba a haber restringida su libertad personal. Esa era la solución, esa era la respuesta. A mí me tocó redactar la reforma constitucional de 2008, esa parte la redacté yo, y lo planteamos en estos términos. Ahora, ¿cuál fue? Como siempre pasa en América Latina, que se hacen reformas, pero luego viene el reformador del reformador y te las echa para atrás.
Luego se dijo, no, es que ahora, ¿cómo es posible que no haya prisión preventiva? Ahora tiene que haber más prisión preventiva. Y dejamos el estándar de vinculación a proceso bajo, pero con muchos casos de prisión preventiva, sea oficiosa, sea justificada, con lo cual el sistema ahora quedó fatal y pues me arrepiento de haber sido tan ingenuo, de haber caído en esa trampa, pero tampoco uno se imagina que 10 años después iban a llegar unos imbéciles a legislar y te iban a romper todo el sentido de la reforma, que era una reforma garantista, era una reforma inspirada en Ferrayol y en toda esta discusión que hemos tenido, pero bueno, ya saben que, en fin, no quiero abundar. A ver, el modelo de la sana crítica, a mí no me gusta, casi nunca discuto, y esto es algo que me imagino que no le gusta demasiado a Manuel Atienza, pero a mí esto discutir sobre etiquetas, que el positivismo, el postpositivismo, a mí esto no me gusta. Si a la sana crítica, no sé quién hizo la pregunta, porque si llamamos sana crítica a un espacio de valoración judicial, a un espacio de discrecionalidad judicial en sentido bueno, no en sentido... yo creo que es indispensable. No solamente es posible, es indispensable, vaya. Ninguna norma jurídica puede prever todos los supuestos, cerrar todos los espacios. En algún momento cobra presencia y cobra protagonismo la figura del juez. La figura del juez, y tiene que asumir esa responsabilidad, para bien o para mal, pero creo que esto es, por supuesto, inevitable. Fíjense que en el tema de la prueba ilícita, y Marina también ha escrito muchísimo sobre esto y lo saben muy bien, hemos seguido en América Latina la jurisprudencia norteamericana, porque ahí desde aquellos casos Wong Su de los años 20 y todo eso, ahí te surge, pero en América Latina hay algo curioso, y usted lo dijo muy bien en su exposición. El principio constitucional no tiene excepciones. El principio constitucional, en la mayor parte de nuestras constituciones, dice: la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. Y luego es la jurisprudencia la que crea las excepciones. Dice, pero si el descubrimiento es de buena fe, si el descubrimiento es inevitable, si no, que son las excepciones que ha creado la jurisprudencia de Estados Unidos. Yo creo que hoy, en Estados Unidos y en buena parte de América Latina, el principio de nulidad de prueba ilícitamente obtenida está bajo ataque. Y yo creo que a una cultura jurídica garantista le corresponde defenderlo, porque es muy importante. Dice usted, es que nosotros en Bolivia defendemos la supremacía de la verdad material sobre la verdad formal, como si evitar violaciones de derechos humanos fuera algo formal. Perdón, pero es algo absolutamente material, es algo absolutamente sustantivo. ¿Por qué existe el principio de nulidad de prueba ilícitamente obtenida? Porque la policía violaba derechos. Y entonces el mensaje que mandan las constituciones es, oiga, no violen derechos. Eso no le veo nada de formal, perdóneme. Y al contrario, si decimos, no, pero la droga estaba, pero las armas estaban, ¿qué más da que haya entrado en una casa sin orden judicial? Perfecto, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a afirmar hoy que la policía entrara en sus casas sin orden judicial? En América Latina. No es Scotland Yard, no es la Policía Nacional Española, es nuestra policía, que todos conocemos. Entonces yo aquí sí soy tajante. La Constitución dice, las constituciones, vaya, de nuestros países, las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos son nulas, con todas sus consecuencias, que serán mejores en un caso y peores en otro, y que nos dolerán en términos de opinión pública y reclamar, sí, pero para eso estamos también. La cultura jurídica debe defender sin fisuras el principio de nulidad de prueba ilícitamente obtenida. Y luego, por último, ya para terminar, el tema de la técnica legislativa sobre evidencias electrónicas. La verdad es que no tengo un esquema muy construido, no podría dar una respuesta muy articulada sobre esto, pero sí he visto, y por si sirviera de algo la sugerencia, algunos códigos de procedimientos civiles recientes o un poco nuevos, diríamos, que lo abordan no de manera perfecta, pero sí de manera moderna, que creo que no es poco. Le pongo dos. El nuevo código, el Código General de Procesos de Colombia, que es de hace 2 años, y el Código de Procedimientos Civiles de Brasil. He tenido la oportunidad de revisarlos los dos y creo que ahí hay un tratamiento amplio, moderno, de temas de prueba electrónica. Ahora, coincido totalmente con su comentario. Ahí tenemos enormes problemas porque el nivel de piratería electrónica y el nivel de suplantación de identidades y de
formas de esconder quién está detrás de eso es impresionante. Pero algo, como abogados, algo tenemos que decir. Es decir, el hecho de que no sea rastreable un mensaje, o de que no podamos saber la identidad exacta, o de que haya mensajes encriptados que no vamos a poder destrabar o penetrar en ellos, no nos evita el asumir el desafío, el reto enorme de responder frente a esta realidad de que una buena parte de los temas de nuestras vidas y de los temas jurídicos están hoy en el ciberespacio. Y tenemos que dar algún tipo de respuesta. Habrá que discutir cuál es, por supuesto. Gracias nuevamente por su atención.